Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de la reunión de planificación del Sprint en Scrum. Los Sprint empiezan con una reunión de planificación del mismo, en la cual se consideran las historias de usuarios de alta prioridad para su inclusión en el Sprint. El equipo principal de Scrum crea el Sprint Backlog, que contiene todas las tareas que serán completadas en un sprint, o lo que es lo mismo, la planificación del trabajo a realizar. El equipo revisa las historias de usuarios comprometidas para el sprint e identifica las actividades accionables o las tareas que son necesarias para implementar los entregables y cumplir con los criterios de aceptación de los usuarios. El Product Owner se encuentra presente durante esta reunión en caso de que se necesite alguna aclaratoria relacionada con las historias de usuarios que fueron comprometidas. La reunión de planificación del sprint se divide en dos partes. Una primera parte de definición del objetivo y una segunda parte de identificación y estimación de las tareas. Durante la primera parte de la reunión o definición del objetivo, el Product Owner explica las historias de usuarios de más alta prioridad o los requerimientos que están en el backlog priorizado del producto. El equipo Scrum, en colaboración con el Product Owner, se compromete con las historias de usuarios, es decir, define cuál es la meta del sprint. La segunda parte de la reunión consiste en la identificación y estimación de las tareas, donde el equipo Scrum decide cómo va a completar los elementos que fueron seleccionados del backlog priorizado del producto para cumplir con la meta del sprint. El equipo Scrum estima el esfuerzo que es necesario para completar las tareas y estima los esfuerzos en función de personal y de recursos necesarios para llevar a cabo todas las tareas del sprint. El esfuerzo se estima desglosando las historias de usuarios comprometidas en tareas específicas y se compilan en una lista de tareas. Las historias de usuarios comprometidas se incluyen en el backlog priorizado del producto al que se le dará seguimiento. Algo importante en el enfoque Scrum es que cada miembro del equipo también utiliza la lista de tareas con el esfuerzo estimado o lista de tareas que están asociadas a las historias de usuarios que van a ser incluidas en el sprint para seleccionar las tareas que planea trabajar en el sprint con base a sus habilidades y su experiencia. Por eso es que son equipos autoorganizados. El esfuerzo estimado se expresa en términos de los criterios de estimación que fueron acordados por el equipo. El equipo Scrum elabora el Sprint Backlog, que es la lista de actividades, y elabora el Sprint Burden Chart, que es una gráfica que va a ir mostrando la cantidad de trabajo pendiente en el sprint actual. La reunión de planificación del sprint brinda oportunidades al equipo para que identifique y evalúe riesgos que pueden presentarse y también para que implemente las respuestas a los riesgos de alta prioridad. Estas reuniones tienen un time box asignado de 8 horas para un sprint de un mes de duración. Si quieres conocer todas las reuniones que se llevan a cabo en el flujo de Scrum, arriba en las tarjetas te dejo un video súper completo donde explico todas y cada una de estas reuniones. Si te ha gustado este video, apóyame con un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre mis contenidos. También te invito a que te suscribas al canal de Telegram, donde podrás estar en contacto conmigo. Te dejo el enlace en la descripción.